Vamos a comenzar. Cualquier problema, por favor, con el audio, con cualquier asunto de conectividad, me lo hacen saber para estar todos tranquilos y cómodos y escuchar, teniendo buena comunicación. Bien, entonces vamos a hablar, en primer lugar, de la asignación familiar, que es un tema que ya tratamos la clase pasada y que solamente es ahora cuestión de retomarlo. Este concepto de asignación familiar corresponde, hemos dicho la clase pasada, a todo trabajador que tenga hijos menores de edad o que tenga hijos mayores de edad, siempre y cuando estén cursando estudios superiores, hasta los 24 años. Entonces, la asignación familiar solo se reconoce a aquellos trabajadores que tienen dos condiciones. Primera condición, es alternativa, una o la otra. Tener hijos menores de edad, es decir, antes de cumplir los 18 años. Porque a los 18 años se alcanza la mayoría. Y la segunda situación en la cual este beneficio corresponde es cuando se tiene hijos que, si bien han cumplido la mayoría de edad, es decir, tienen 18 o más años, se encuentran cursando estudios superiores o universitarios. Entonces, en estas condiciones es que corresponde la asignación familiar. Es así cuando corresponde. Ahora, la asignación familiar es un beneficio que se paga de forma mensual, hemos dicho, y corresponde al 10% de la remuneración mínima vital. Actualmente la remuneración mínima vital es 930, en consecuencia el 10% es 93 soles. Hemos dicho también en la clase pasada que si ambos padres trabajan, la asignación familiar les corresponde a los dos, no solamente a uno, sino a los dos, sea que trabajen en la misma empresa o sea que trabajen en empresas diferentes. También hay que recordar que la asignación familiar es un concepto remunerativo. Que sea un concepto remunerativo, lo que significa es que es base de cálculo de otros conceptos y beneficios sociales. Entonces, cuando, por ejemplo, hay que calcular CTS o gratificaciones, o hay que pagar remuneración vacacional, esos 93 soles de la asignación familiar constituyen base de cálculo, son computables. No significa, el hecho de ser un concepto remunerativo, no significa que la asignación familiar deba pagarse de forma proporcional. Eso también es importante tenerlo siempre presente. La asignación familiar no se paga de forma proporcional, sino que corresponde así el trabajador haya laborado un día en el mes, 2 días en el mes. No hay un número mínimo de días que haya que trabajar para percibir la asignación familiar completa. No se paga por días trabajados. Si yo trabajo un día, me corresponde igual 93 soles de asignación familiar. Porque es un concepto que, si bien es remunerativo, no está asociado al trabajo efectivamente realizado. No es un concepto que a uno le pagan por su trabajo, a uno le pagan por una condición distinta, que es tener hijos menores de edad o mayores que cursen estudios superiores. ¿Qué más hay que decir sobre la asignación familiar? Que este beneficio se genera desde que el trabajador acredita contar con las condiciones para percibirlo. Es decir, desde que el trabajador acredita que cuenta con hijos menores de edad o con hijos mayores de edad que cursen estudios superiores, tiene derecho a que le empiecen a pagar la asignación familiar. Si es que no lo ha acreditado antes, el empleador no debiera cargar con esa omisión. Entonces el empleador debiera reconocerlo desde que se le acredita documentalmente. ¿Cómo acredito que tengo un hijo menor de edad? Con su DNI, con su partida de nacimiento. ¿Y cómo acredito que tengo un hijo mayor de edad que cursa estudios? La norma no lo establece, tendría que ser algún documento del que fluya esa información, podría ser un certificado de estudios,
podría ser una constancia de matrícula, o cualquier documento que pueda acreditar que el trabajador, el hijo del trabajador, está cursando estudios superiores de forma posterior al cumplimiento de la mayoría de edad. Esa es la asignación familiar. Debo, sin embargo, señalarles o contarles que a nivel judicial se considera, se han emitido por ahí algunas ejecutorias supremas, algunos pronunciamientos de la Corte Suprema que les puedo pasar. Están en el material, lo pueden ver ustedes en nuestra plataforma, en el aula virtual. Pronunciamientos de la Corte Suprema que establecen que para percibir la asignación familiar no es exigible que el trabajador haya acreditado a los hijos ante el empleador. En consecuencia de este criterio se desprendería que si, por ejemplo, yo me olvido de acreditar a mis hijos durante 10 meses y a los 10 meses recién reacciono, puedo pedirle a mi empleador que me reconozca el pago con carácter retroactivo por esos 10 meses que no me pagó. Con esto lo que se está haciendo es que se está trasladando al empleador esta omisión del trabajador, este descuido, pero ese es el criterio que está manejado en la sede judicial. Entonces, si nosotros, mi consejo es el siguiente: si es que un trabajador me acredita a sus hijos para que le pague la asignación familiar, yo debería comenzar a pagarla desde la acreditación en adelante. Y si es que me pide que lo pague con carácter retroactivo, yo tengo que saber que si es que ese trabajador se va a la vía judicial, es muy probable que logre que un juez ordene ese pago, porque el criterio jurisdiccional o judicial es que el pago debiera hacerse no desde la acreditación, sino desde el tiempo o por el tiempo que el trabajador reúne los requisitos que la ley establece, que son tener hijos menores de edad o mayores que cursen estudios superiores o universitarios, con el límite siempre de 24 años. Alguna casuística que quiero revisar sobre la asignación familiar. Por ejemplo, ¿qué pasa si el trabajador tiene un hijo que a los 18 años no está estudiando? Cumple 18 años el día de hoy, 31 de mayo, y no está estudiando. Ha dejado este semestre, no se ha matriculado por razones X. ¿Corresponderá que se le siga pagando asignación familiar? La respuesta es no corresponderá. Porque para que a un hijo mayor de edad, para que el trabajador que tiene un hijo mayor de edad se le siga pagando asignación familiar, es requisito que acredite que está cursando estudios. Si es que no está cursando estudios, la asignación familiar no corresponde ser pagada. ¿Y qué pasaría si ese trabajador de acá a 3 meses, en julio, me dice: mi hijo ya se matriculó? Ya, mira, el primer semestre del 2021 no estuvimos en condiciones de pagar la universidad, pero ahora el segundo semestre del 2021 está retomando estudios. Acá está la matrícula. ¿Corresponde reanudarle el pago de la asignación familiar? Sí corresponde. ¿Y por qué les digo esto? Porque algunos preguntan, algunos piensan que la asignación familiar tendría que ser ininterrumpida hasta los 24 años. Y eso no es cierto. Se paga hasta los 18, sí o sí, y luego del 18 a 24 se paga sujeto a la condición de que curse estudios. Si no cursa estudios en algún periodo, durante ese tiempo se suspende la asignación familiar. Luis Andrés me dice: ¿y qué ocurre si el hijo desaprueba un curso o el semestre? La respuesta es que esa situación no incide en el pago de la asignación familiar, es decir, no afecta, porque la ley no dice, como debiera tal vez decirlo, cursando estudios satisfactorios superiores o universitarios, cursando estudios superiores universitarios de forma satisfactoria, no lo dice. Entonces, puede ser que yo le diga: mira, acá está la constancia de matrícula, y el empleador me dice: a ver, muéstrame sus notas. De 7 cursos ha desaprobado 6, así que va a repetir el semestre. El empleador no podría decirme: te suspendo la asignación familiar,
Porque, repito, la asignación familiar no está asociada a que el hijo tenga un rendimiento mediano. Ahora, imagínense un hijo, por ejemplo, que no quiso estudiar nada, salió del colegio, 17, 18, 19, 20, 21, a los 22 años se mete a estudiar. No es que se haya estado preparando, es que sencillamente no quiso estudiar. Ahora que me empieza a estudiar y el trabajador me dice, mira, ya entró a la universidad a los 22 años, ¿corresponderá que le pague? Sí, corresponderá, hasta los 24, obviamente. Entonces, la continuidad de los estudios, o la regularidad de los estudios, o digamos, el éxito en los estudios, no es un componente relevante para efectos del pago de la asignación familiar. La asignación familiar, respondiéndole a Fernando, es un solo pago, 93 soles, independientemente de que se tenga 1, 2, 3 o 4 hijos. Por trabajador es 93 soles. Y si yo tengo 5 hijos, es por los 5 el mismo monto que si tuviera un solo hijo. Fíjense que la asignación familiar es un concepto sencillo aparentemente, una tontería, 93 soles mensuales y punto, pero no. La casuística de la asignación familiar es muy amplia, porque son muchas las situaciones que hay que conocer que podrían producirse respecto de este beneficio. Ejemplo, a ver, les planteo lo siguiente. Hemos dicho que para pagar la asignación familiar a trabajadores que tienen hijos mayores de edad, hay que pedirles que nos acrediten que están cursando estudios superiores universitarios. Esa obligación es nuestra como empleador. Yo como empleador tengo que pedirle que me acredite que su hijo está cursando estudios. Primero, ¿con qué periodicidad debiera pedirle? ¿De manera mensual? No es exagerado. ¿Bimensual? También. Considero que un tiempo razonable es de manera semestral. Podría ser anual, ya me la juego. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, como he escuchado algunos casos, si todo el 2020 la empresa no le pidió al trabajador que le acredite que su hijo estaba cursando estudios y le siguió pagando asignación familiar todo el 2020? Y el 2021 le dice, mira, el año pasado no te he pedido que me acredites que tu hijo estudia. Y se nos ha pasado con la pandemia, con el trabajo remoto, con toda la situación económica que hemos tenido en la empresa, no te lo hemos pedido. Por favor, acredítanos ahora que tu hijo cursó estudios el año pasado. Y el trabajador dice, bueno, la verdad es que el año pasado, desde marzo, decidimos que no se matricule, porque teníamos miedo al contagio, luego vino las clases remotas, eh, no creíamos en el estudio virtual, y así que no ha estudiado. ¿Y por qué no me has comunicado? Es que también me he olvidado. Ah, te has olvidado, muy bien. ¿Y la asignación familiar que te hemos pagado todos esos meses, cómo va a ser? No, no sé cómo va a ser. ¿Qué dice usted, señor empleador? Entonces, en ese caso, ¿qué correspondería? Si le hemos pagado todo el 2020 asignación familiar, cuando él no tenía las condiciones para percibir el beneficio. Ciertamente nosotros nos hemos dejado porque hemos omitido pedirle la acreditación, pero él también ha actuado de mala fe porque él no me ha notificado oportunamente que su hijo ya no estaba estudiando, él ha seguido cobrando asignación familiar y si yo no le preguntaba, no me enteraba. ¿Qué es lo que ocurrirá con ese pago que se le ha hecho durante todo el año pasado? ¿Será un pago correcto o será un pago indebido? Será un pago indebido, porque el pago indebido es aquel que se hace por error. Si es que yo he pagado por error, ese pago no correspondía. Yo le he pagado creyendo que su hijo estudiaba. ¿Qué tendré que pedirle? Tendré que pedirle que me devuelva. Y si es que no me devuelve, ¿yo podría afectar la remuneración? No podría afectar la remuneración. Yo podría decirle ya, mensualmente te voy a descontar 93 soles para poder recuperar lo del año pasado. No podré, no se puede. Y si lo hago, me caes una FIL y podría tener problemas, porque no hay norma que me permita que por una deuda que tenga el trabajador conmigo, yo le descuente de su remuneración. Él tendría que autorizarlo. Imagínense el problema que se arma. Y vean acá cómo es el carácter protector del derecho del trabajo, que no me permite decirle, compensamos. Este mes yo tengo que pagarte asignación familiar, pero lo compensamos con la asignación familiar de mayo del 2020 que no debía pagarte. Y ahora te pago cero. No es posible.
tendría que pedirle que me autorice a descontarle. Y si él no me autoriza, tendría que pedirle un compromiso de pago, no de su remuneración, sino por fuera. Es decir, tú me vas a ir dando cada quincena o cada 20 días. Y si nada de eso ocurre, si el trabajador se cierra y dice, no te voy a pagar nada, no tengo para pagarte y sé que tú no me puedes descontar de mi remuneración, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Saben qué tendríamos que hacer? Ir a la vía judicial, a pedir que un juez ordene que me pague. ¿Ustedes creen que un empleador va a querer ir a la vía judicial a demandar el pago de 930 soles de asignación familiar por 10 meses que se le pagó indebidamente? 10 meses le hemos pagado el año pasado indebidamente, 930 soles. Le he planteado que me devuelva, no quiere. Le he planteado que me descontarle, no acepta. Yo sé que si le descuento unilateralmente, voy a tener problemas, porque se puede quejar. ¿Qué me queda? Irme a la vía judicial. ¿Voy a irme a la vía judicial para recuperar 930 soles? Pagar el abogado, pagar las tasas judiciales, someterme al tiempo que dura el proceso judicial. Difícil, ¿no? La situación es complicada, pero ahí hay que tener en cuenta que la responsabilidad es compartida, ¿cierto? Porque yo tengo que pedirte acreditación, pero también tú tienes que pedirme como, o estás obligado como trabajador a actuar de buena fe y comunicarme si es que en algún momento tu hijo deja de estudiar, porque esa es la condición para poder percibir el beneficio. Esa es entonces la casuística que yo quería comentarles respecto de la asignación familiar.